¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Espejo, nuestro programa en donde a través de historias individuales tratamos de reflejarnos, de observarnos en un espejo colectivo. Hoy en El Espejo vamos a hablar de la justicia, o mejor dicho, como sociedad, de qué manera analizamos la justicia, porque en muchas ocasiones nos planteamos el tema de la justicia, que la justicia tiene que ser mejor, que no todos los hombres o mujeres y hombres que imparten justicia son iguales. Bueno, como sea. Ahora la pregunta es, ¿en algún momento nos hemos colocado en la piel de aquella persona que tiene que impartir justicia? Todos tenemos una responsabilidad en nuestras vidas. Mayores, menores, pero responsabilidades al fin. Bueno, es de imaginarse que quien debe medir con la vara de la justicia tiene una responsabilidad enorme y de hecho, yo no sé si el peso que debe llevar sobre sus espaldas, pero por lo menos, como lo decía, la responsabilidad cívica, ciudadana que tiene es muy importante. Pero además hoy vamos a hablar de una historia de vida, como lo hacemos habitualmente, de alguien que fue fiscal, de alguien que es juez actualmente, de alguien que abrazó el derecho y que, bueno, vamos a conocer algunos otros aspectos de su vida porque en conclusión de eso se trata este programa. Después de la pausa, conocemos de quién se trata. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia, brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL, cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta, 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva. Griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima.
Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Muy bien, nos está acompañando en el espejo de hoy el doctor Marcelo Ramognino, juez en la Cámara de la Ciudad de Río Tercero, pero también fue fiscal de instrucción. Con él vamos a hablar no solamente sobre el tema que le compete, del que conoce, que tiene que ver con la justicia, sino también sobre su historia de vida. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Bienvenido bien, a nuestro programa. ¿Todo bien? Un gusto acompañarte. Bueno, a ver, usted es oriundo de qué lugar? Yo nací en Capital Federal y nunca viví en Capital Federal. Nací circunstancialmente en Capital y siempre vivimos en provincia de Buenos Aires. Ajá. En una localidad chica que se llama Ranela, que queda prácticamente a mitad de camino entre La Plata y Buenos Aires. Ahí fue... cerca del Parque Iraola. Cerca del Parque Pereira. El Parque Pereira ahora está un poco más cerca de La Plata. Qué lindo lugar, porque salir de Buenos Aires de ese infierno sí, es hermoso. Y pasas al verde del parque. Es un predio muy, muy grande, muy arbolado, muy lindo y se lo mantiene en las mismas condiciones. Sí, es muy bonito, sí. Y bueno, así que mi infancia fue en esta localidad en Ranela, una localidad muy, muy chiquitita, estaba ciertamente aislada en aquella época, digo, distante de las localidades vecinas. Después, a medida que fue creciendo, se fue unificando con Berazategui, con Espeleta, con las localidades que están cercanas. Ranela era una localidad conocida por De Vicenzo. Ajá. Roberto De Vicenzo era de Ranela y además jugaba en el Golf Club de Ranela, que es un golf muy conocido. ¿Y de allí? Se cría ahí en... Claro, eso fue toda mi primaria, mi infancia, hasta el secundario, que lo hago en el Liceo Naval Militar en Río Santiago. Así que prácticamente desde los 13 años ya me traslado al liceo y volví a Ranela los fines de semana.
Cuando termino el liceo en el año 82, vino el momento de decidir si iba a la Universidad Nacional de La Plata o la Universidad de Buenos Aires, porque estaba prácticamente... O la UBA, la famosa Claro, UBA. la UBA estaba prácticamente a la misma distancia y en ese momento mis padres hicieron un relevamiento y consideraron que el nivel académico estaba mejor en la Universidad Nacional de La Plata. En esa época había examen de ingreso y había examen de ingreso con cupo. Así que ingresar a la facultad era bastante complicado. No era tan sencillo. No era tan sencillo. Pero bueno, hice el curso de ingreso, me fue bien e ingresé a la Universidad Nacional de La Plata. Y durante el primer año de facultad viajaba de Ranera a La Plata. Y tenía sus complicaciones porque estaba en el ramal que iba desde Temperley a Constitución, así que yo tenía que ir a hacer 2 estaciones hacia Constitución y esperar el ramal que venía de Constitución a La Plata. Así que era un poco engorroso el tema de Típico de Buenos Aires. Sí. Buenos Aires tiene eso, ¿no? O sea, para quien trabaja, que sale a la mañana y vuelve a la 10 de la noche, porque tiene que viajar en tren, en colectivo, digo. No es lo mismo que esto. Eso es una bendición que tenemos en Río Tercero. El tiempo de traslado no lo calculamos nosotros. No. Si tenemos que estar a las 6 de la tarde, salimos a 6 menos 5. Claro, y llegamos bien. Y llegamos bien y hasta nos sobra tiempo. Y nos sobra tiempo. Y después de allí... Así fue el primer año y era ciertamente complicado por este tema Así que decidí irme a vivir a La Plata. Y así fue, el segundo año de facultad me fui a vivir a La Plata. Empecé a trabajar en tareas varias. Trabajé en un kiosco, en principio haciendo fotocopias. Después trabajé en la parte de gastronomía de un hotel en La Plata, el único hotel 4 estrellas que había en aquel momento, para la empresa que tenía la concesión gastronómica del hotel. Y bueno, así seguí vinculado prácticamente a esta empresa hasta que finalmente me recibí. Estos mismos empresarios formaban parte de la Asociación de Empresarios de Hotelería y Gastronomía, que nucleaba todo el sector. Y ellos mismos, cuando yo me recibo, me reciben en la entidad y me permitieron hacerme de un sueldo a poco de estar recibido. Así que eso fue un despegue que me proyectó para poder ejercer la profesión. O sea, lo más difícil cuando uno ejerce la profesión libre es la falta de un ingreso fijo. Y el contacto con esta entidad me permitió hacerme de un ingreso y poder ejercer la profesión con la tranquilidad de saber que tenía un ingreso que me permitía solventar los gastos. Tenía un ingreso fijo todos los meses. Eso para mí fue una tranquilidad y fue lo que me permitió crecer en la profesión sin esa preocupación de tener que generarme el ingreso del mes a mes, ¿no? Bueno, servicio militar no lo hace obviamente porque es liceísta, no lo hice. Al estar en el liceo. Juré la bandera estando en el liceo. Estando en el liceo, efectivamente. ¿Su mamá, su papá de Buenos Aires también? Sí, ellos de Buenos Aires los dos. Papá ya está fallecido, mi mamá está viviendo ahora con nosotros acá en Río Tercero. ¿Le gusta Río Tercero? Sí, está muy contento. ¿Cómo no le va a gustar? Está muy contento. Sí. ¿Cómo termina en Córdoba, doctor? Esto comienza en el año 74, 75, que como consecuencia de unas vacaciones en la zona de embalse de Villa del Dique, mi familia termina comprando un predio en Villa del Dique y mi papá construye una casa. Y eso hizo que desde entonces mi familia estuviera vinculado con la zona. El hecho de tener una casa implicaba que pasáramos gran parte del año, los 3 meses de vacaciones del verano, pasábamos las vacaciones de invierno, veníamos en Semana Santa. Así que de alguna manera nos hicimos algo locales también por aquella casa. Bueno, después, en la época de la adolescencia empezamos a venir menos, ya uno no quiere estar tanto en la casa, ya empieza a salir más con amigos. Mi padre termina vendiendo finalmente esa casa, pero nosotros seguimos vinculados con el lugar. Y en el año 2001, de vacaciones con mi mujer en Villa del Dique, habíamos pasado un episodio. Mi mujer es de La Plata, ella es nacida en la ciudad de La Plata, ella es odontóloga. La ciudad de Ardo Rocha. Y tuvimos un episodio de inseguridad muy feo. Mi mujer trabajaba en Capital Federal, se trasladaba, y justo en el Parque Pereira de la Ola, que es un predio descampado, todavía no estaba la autopista La Plata-Buenos Aires en aquella época, le quisieron cruzar un auto,
Ella afortunadamente no frenó y bueno, bajaron los vidrios, sacaron las armas y le empezaron a tirar como si fuera el Far West. Y uno de los proyectiles impactó en la luneta trasera de la camioneta. Por fortuna no le pasó nada, ella no paró. Bueno, ese fue un poco el punto de inflexión que nos llevó a reflexionar y a pensar en la posibilidad de hacer un cambio de vida. Y mucha gente se viene de Buenos Aires o de ciudades grandes a esta zona. Claro. Calamuchita en especial. Sí, para... en el caso de la elección de Río Tercero partió un poco pensando en la posibilidad de un centro judicial, ¿no? Claro. Yo pensando un poco en mi profesión. Aquí está la 10ª. Claro. Yo vengo con la expectativa de ejercer la profesión. Yo no vine a... Siempre, a ver... Yo nunca estuve en la función pública. Yo no milité nunca en un partido político, nunca en mi vida estuve afiliado a ningún partido político, nunca tuve vinculación con la política partidaria, sí. Ni siquiera en la facultad. Y ejercía la profesión. Y de hecho yo vine a ejercer la profesión. Siempre a Marcelo Ramognino le apasionó el derecho penal, a diferencia del derecho civil. El ejercicio profesional, y en el caso mío que yo no tenía una estructura familiar de abogados, sí, hizo que de alguna manera tuviera que ser un poco un abogado generalista. Es muy difícil cuando uno empieza a ejercer la profesión circunscribir el ejercicio profesional a una materia específica, claro, porque uno tiene un cliente y viene el cliente y le dice, tuve un accidente. Es como el médico generalista. Es que uno no puede decirle al cliente, mira, el accidente de tránsito, yo te voy a hacer la parte civil. Ahora, el reclamo administrativo vas a tener que ir a ver a otro, y la parte penal tenés que ir a ver a otro. Y cuando viene después ese cliente dice, me separé. Yo, familia, no hago, eso tenés que ir a ver a otro. Claro, y no me pagan el alquiler de mi casa. No, yo... entonces es un poco complicado. Uno se hace un poco... un generalista, pero sí, siempre me gustó la parte penal, y en la medida que pude ejercerla, efectivamente así lo hice. ¿Y se instala en Río Tercero? ¿Se instalan en Río Tercero? Claro, nos instalamos en Río Tercero y yo, insisto, vine a ejercer la profesión. Sí. Me reúno en aquel momento con el doctor Di Chiara. Sí. Tuve la suerte de encontrarme con el doctor Di Chiara. Tenemos un amigo en común, el presidente del Colegio de Abogados en aquella oportunidad, y yo lo vengo a ver para pedir los formularios para... ¿Quién era el presidente? Oscar Claro, Chiara. Oscar Chiara en aquel momento era el Oscar presidente del Chiara. Colegio de Abogados. Estamos hablando años... Estamos hablando del 2002. Claro, 2000, claro, 2003. Sí. Bueno, nos reunimos, yo quería saber un poco cómo era la plaza, cuántos abogados había matriculados. Pensé que había sido después o antes. No, en aquel momento era... en aquel momento. Y bueno, la idea fue hacerme de los formularios para poder inscribirme, hacer los pagos y sacar las matrículas que correspondieran en la provincia para poder ejercer la profesión. ¿Y cuál era la idea? Ponerse un estudio. Claro, esa era la idea, ponerme un estudio. Sabíamos con mi mujer que íbamos a pagar un costo inicial, sí, el capital que teníamos, habíamos hecho una proyección del tiempo que nos hubiera permitido vivir sin la necesidad de hacernos un ingreso en forma inmediata. Yo algunos clientes fijos, abonados que tenía después de 15 años de profesión, los podía mantener por internet y con telefonía, con Nextel en aquella época. Estamos hablando de un año... Que Río Tercero tenía señal. Tenía señal, sí, claro. Eran años complicados, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico. Sí, eran complicados. Pero yo no tuve problemas para tuvo ejercer la grandes profesión. problemas, sí. Mientras ejercí la profesión, a mí me fue bien, y mi mujer también trabajaba muy bien. Así que nosotros éramos ordenados, nunca fue un problema el tema económico, afortunadamente. Y fue el doctor Di Chiara el que me propuso, dice, nunca evaluaste la posibilidad de ingresar al Poder Judicial. Y yo no sabía cómo era. Así que me fui a Córdoba, fui al Consejo de la Magistratura, pedí los formularios, pedí los requisitos y me anoto. Me anoto para el cargo de fiscal de instrucción, que se había creado la Fiscalía de Instrucción del segundo turno, claro, y había que concursar. En la de primer turno estaba Cabuto. El doctor Gaut. Estaba el doctor Gaut. El doctor Gaut. Me inscribo y hacía 5 días que había vencido el plazo de inscripción. Y no me tomaron la inscripción. Bueno, hice una presentación y planteé un recurso. Incluso lo volví a ver al doctor Di Chiara en ese momento. Se lo peleó, para decirlo. Sí, lo volví a ver al doctor Di Chiara en ese momento para ver si de alguna manera
se podía hacer una gestión para que yo pudiera participar, nada más, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento el doctor Iquiara me comenta que se había sacado el Consejo de la Magistratura y se había creado una comisión asesora, que fue muy cuestionada en la provincia de Córdoba, que hacía una selección sin el procedimiento regular del Consejo de la Magistratura. Y como el Colegio de Abogados no participaba, no compartía ese criterio de selección, ellos no podían emitir una opinión ni participar. Bueno, así que ahí quedé yo con ese recurso en trámite, hasta que tuve la suerte que se restableció el Consejo de la Magistratura y se abrió por 10 días el plazo de inscripción nuevamente. Y ahí. Así que recuerdo que fui a ver al secretario del Consejo y me dijo: doctor, aproveche la oportunidad, desista de aquel recurso que presentó en su momento e inscríbase nuevamente como si nunca... Así que así fue. Marcelo, digo, a ver, y de ahí ingresa el doctor Marcelo Ramognino como fiscal de instrucción. Así ingresé a la fiscalía. Que, digo, ahora vamos a este tema, que es otro tema interesante para conocer, porque yo decía, muchas veces se habla de los fiscales, de los jueces, pero hay que ponerse también en la piel de quien debe impartir justicia, en este caso, de investigar, en el primer caso, como fiscal, como representante del Ministerio Público. Fue un desafío, fue algo más difícil de lo pensado. A mí me seducía el hecho de poder ejercer la profesión en la materia que a mí me gustaba, que era derecho penal, y hacerlo, entre comillas, del lado de los buenos. Claro. Digo, el hecho de representar el interés público en una fiscalía de instrucción es una tarea muy gratificante. Ya está del lado de los buenos. Sí, es una tarea muy gratificante, es una tarea... Si uno pretende imprimirle una actitud proactiva a la función, es una tarea muy demandante, requiere de mucho tiempo, de mucho sacrificio, de mucha dedicación, tiene sus sinsabores también, pero es muy gratificante poder profundizar una investigación y finalmente lograr esclarecerla. Para la gente que nos está viendo, el fiscal de instrucción, a ver si lo explico más o menos en palabras sencillas, es quien investiga en representación del pueblo, Claro, del Ministerio Público. Investiga cualquier caso y es el que analiza si una persona hay mérito suficiente como para que esa persona sea imputada, o sea, que sea sospechosa. Sí, de a un ver, delito. la investigación penal Sí. preparatoria desde el momento que se inicia hasta el momento que se eleva la causa a juicio, si es que llega a esa instancia, Sí, ese grado de sí. convicción, va transitando por distintos estados de convicción sobre la existencia del hecho y la participación de la persona que está siendo sindicada. A ver, cuando se comienza la investigación, bastará con que haya motivos bastantes para sospechar que una persona ha cometido un delito para poder sindicarla e imputarla, o sea, traerla al proceso en calidad de imputado y que pueda gozar a partir de ese momento de todas las garantías constitucionales. A medida que la investigación va avanzando, solo se podrá dictar una medida de coerción si existe probabilidad desde el punto de vista de la existencia del hecho y probabilidad desde el punto de vista de la participación de la persona que está siendo investigada. Y la investigación va avanzando y sigue avanzando y ese grado de convicción se tiene que ir nutriendo de prueba para alcanzar el grado máximo que se requiere para elevar la causa a juicio, que es el de probabilidad con un sentido jurídico de probabilidad, que es un concepto que va mucho más allá de probablemente llueva. Desde el punto de vista jurídico, Tiene la que haber una probabilidad serie de elementos es un grado de convicción muy cercano a la certeza positiva. Ahora, ¿no termina de ser subjetivo o digamos, porque Bueno, el ser humano es subjetivo? desde ya, por digamos. supuesto, hay una valoración que uno tiene que hacer de la prueba. El código establece ciertos criterios. Porque de digo, hay que valoración. estar en la piel de alguien que... Por supuesto, Y por supuesto. no lo digo porque te esté entrevistando en este momento, pero para decir, yo voy a acusar a esta persona. Sí. No Es debe cierto, ser es cierto. sencillo. De todas maneras, ese razonamiento que se hace no es caprichoso ni antojadizo. Obviamente hay herramientas jurídicas para hacerlo. Eso necesariamente requiere de una serie de pruebas y requiere de una resolución que tiene que hacer el fiscal de instrucción al requerir la elevación de la causa a juicio, donde valora esa prueba y conforme la sana crítica racional que se integra por la lógica, la experiencia, el sentido común, sacar conclusiones y exponerlas además.
exponer el razonamiento. ¿Por qué yo concluyo que esta prueba me permite sacar esta conclusión? Para que ese razonamiento pueda ser auditado y pueda ser controlado por otras instancias. Primero por un juez de control, que es lo que se llama la fase crítica de la investigación penal preparatoria, y finalmente la resolución del juez de control puede ser apelada ante la Cámara de Acusación. Que en el caso nuestro, de nuestra sede, funciona la Cámara del Crimen de Villa María, funciona como Cámara de Acusación de las resoluciones del Juzgado de Control local, y nosotros, la Cámara de Crimen de Río Tercero, funciona como Cámara de Acusación del Juzgado de Control de la ciudad de Villa María y el de Oliva también. O sea, es recíproco. Digamos. Claro. La idea de cruzar el análisis del recurso de apelación es evitar que la misma Cámara que va a juzgar ya haya emitido una opinión previa al momento de analizar el grado de convicción sobre la prueba. ¿Hay algún, porque uno no deja de ser padre, uno no deja de ser hijo, uno no deja de ser, no sé si tenés hermanos, pero digo... Sí, hermanas. Hermanos, bueno. Digo, uno no deja de ser un ser humano. Hay cosas que lo conmueven más que otras. Digo, y no voy a pedir específicamente que se me señale qué causa, pero digo, hay algunas causas que han conmovido más al entonces fiscal Marcelo Ramognino que otras. Sí, por de pronto el primer punto que genera un cambio en una investigación es la existencia o no de un querellante particular. El querellante particular, el ofendido penalmente por un delito que participa en el proceso en calidad de tal y se transforma en una especie de acusador adhesivo paralelo al fiscal, de alguna manera uno le da cierta tranquilidad porque es como, es otra persona que está haciendo un aporte para poder investigar y para poder esclarecer el hecho. Y eventualmente incluso hasta cuestionar al fiscal si considera que alguna resolución no la comparte. Cuando hay hechos graves y no hay querellante particular, toda esa responsabilidad de tener que esclarecer ese hecho y que llegar a buen puerto recae exclusivamente sobre los hombros del fiscal de instrucción. Entonces, ese es el primer punto. Causas complejas que no cuentan con querellante particular. Y después, por cierto, ¿no? Aquellos delitos que tienen a los niños, como protagonistas, a la gente mayor también. Deben ser muy fuertes. Sí, son los más difíciles. La implementación de la cámara Gesell, ¿no? como un procedimiento obligatorio para aceptarle un testimonio a un niño que ha sido víctima de un delito de abuso sexual, nos pone en blanco y negro la realidad que vive la víctima que ha sido ultrajada. Es muy fuerte. Vamos a explicar que la cámara Gesell es una forma de tomar el testimonio de una criatura con profesionales preparados para ello. El Código Procesal se modifica en este punto, se introduce un artículo 221 bis que establece este procedimiento. En principio la cámara Gesell, la idea es que haya un vidrio para uno poder tomar un contacto directo, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo al momento de la entrevista. Nosotros en la sede no tenemos ese procedimiento, pero lo tenemos con una serie de cámaras, de manera tal que el fiscal de instrucción, el abogado defensor, el abogado querellante, o sea, aquellos que participan de la cámara Gesell están en una habitación contigua y pueden observar por una pantalla qué es lo que va sucediendo. Y por intermedio de una psicóloga se van formulando las preguntas con el fin de evitar revictimización. Claro. Y la psicóloga tiene colocados unos auriculares y el fiscal va formulando las preguntas para lograr establecer la circunstancia de tiempo y modo y lugar para poder fijar adecuadamente el hecho sin llegar a mortificar a la víctima. De eso se trata, de agregarle más dolor y afortunadamente el Tribunal Superior de Justicia ha tenido un criterio acertado a mi entender a este respecto y ha permitido, ha flexibilizado los criterios de interpretación de esas cámaras Gesell y no pretende que ese relato del niño víctima tenga las mismas características que la del relato de un mayor. O sea, se permiten ciertas fisuras, ciertos olvidos. Lo dice con mucha claridad el Tribunal Superior de Justicia, diciendo no podemos pretender que un menor nos relate un hecho con la misma precisión y con los mismos detalles que lo podría hacer un mayor. Y después también se aludía a las personas adultas, ¿no? Sí, a las debe ser muy fuerte. Sí, es feo. Yo he visto en algunos, porque uno como comunicador social también tiene que ser lo más ecuánime posible, lo más duro, si se quiere, si se permite el término, ante
hechos que debe transmitirle a la sociedad y en un momento hasta uno se quiebra porque no es fácil. Sí. No es fácil. Yo he visto a Marcelo Ramognino tener que llegar a un lugar en donde, no sé, ha ocurrido un hecho terrible y tener que ir y constatar el lugar y encontrarse con ese cuadro. Sí. Digo. Afortunadamente, creo que nosotros en Río Tercero tenemos, gracias a Dios, una situación desde el punto de vista cualitativo distinta en lo que respecta a la calidad de delitos. Sí. La mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad y afortunadamente en la mayoría de los casos, cuando se trata de un robo, está orientado hacia la fuerza en las cosas y no hacia la violencia en las personas. Sí, generalmente no son asaltos, son hechos contra la propiedad. Sí, y me parece que eso es un dato. Si se quiere, es una bocanada de aire fresco, ¿no? En este momento donde el tema de la inseguridad está tan claro, uno se pone a hablar, digo, qué complejo el tema de la inseguridad, ahí ya vamos a otro tema, ¿no? La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia. Brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva, griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas.
En el Parque Industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Complejo el tema de la inseguridad, porque más allá de las herramientas de la ley para aplicar, o de las fuerzas de seguridad, o de la justicia, de todo lo demás, hay una sucesión de cuestiones, un cóctel, digamos, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, seguridad educativa. El tema de seguridad es muy complejo. Es muy complejo, ¿no? Porque, a ver, sentarnos y hablar de que los delitos contra las personas representan el 3,75%. La persona que fue víctima de un delito fue víctima de un delito. Entonces, cuando uno habla de cuestiones de seguridad, siempre queda un sabor amargo, ¿no? A veces me parece que este análisis que uno hace sobre el mapa del delito y las características tiene que ser útil para poder diagramar una estrategia de investigación y para poder diagramar una estrategia de prevención del delito. Pero siempre es amargo hablar del tema de... Ahora, si no se... Por eso pasamos a otro tema, digo... Si no se rearma el tejido social que estuvo tan destruido en esta sociedad, eso también tiene que ver con la seguridad. Definitivamente esto está vinculado con valores. Es preventivo, está vinculado con valores, está vinculado con educación, está vinculado con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, con problemas en la familia, con el tema de los estupefacientes. Digo, hay un montón de variables que juegan en torno al tema de la inseguridad. Y nos engañamos y pensamos que solamente resolviendo un tema de pena se va a resolver un tema de inseguridad. No digo que no sea importante también, ¿no? No digo pero que es no una sea, parte. Pero es una variable más. Es una variable. Es importante. Además hay que entender que el Poder Judicial funciona una vez que el hecho ha sido cometido. O sea, el Poder Judicial no tiene una función de prevención. El Poder Judicial funciona y comienza a actuar una vez que el delito se ha cometido. La cuestión prevencional no es inherente al Poder Judicial. A veces cuando uno dice, bueno, pero ¿qué hace falta? ¿Que lo mate para que intervenga? Y sí, para que intervenga el Poder Judicial. Y sí, porque el Poder Judicial no tiene una función de prevención. Se pueden disponer una serie de medidas una vez que hay ciertos indicadores. Tomemos el caso, por ejemplo, de los delitos o de aquellas cuestiones vinculadas con el tema de violencia de género, violencia familiar. Bueno, hay medidas que uno puede ir disponiendo, pero ya hubo un hecho, ya hubo una denuncia, ya hubo un episodio que puso en funcionamiento el sistema para que a partir de esa situación uno abra los ojos y disponga medidas de restricción, bueno, ahora el tema del botón antipánico y una serie de medidas para tratar de cuidar y proteger a la víctima, pero ya hubo una víctima. Sí, y después la raíz de fondo de todo eso, ¿no? Además, porque digo, una sociedad alterada,
Sí, Yo sí. recuerdo una famosa frase de Gandhi: los métodos violentos nos van a dejar una libertad violenta, ¿no? Sí, sí. Sí, Y bueno, por allí la sensación que uno tiene es eso, ¿no? La libertad violenta. sí. Hace 2 o 3 días me pasó en el centro, avanzo en un semáforo, estaba primero en un semáforo, avanzo en el semáforo y se me paró el auto. En el tiempo que tardé yo en ponerlo en marcha nuevamente y arrancar, me han tocado por lo menos 5 o 6 bocinazos. Y 25, 30 insultos. Sí, yo eso no los escuché, pero los bocinazos sí. Pero Claro. seguramente. Claro, la gente está muy alterada. Entonces digo, por ahí, ¿no? eso no nos pasaba antes, teníamos otros tiempos, ¿no? Digo esto, lo pongo sobre la mesa. Caminábamos solo. un poco más, Sí, no corríamos tanto. Sí, seguro. Con los entrevistados, generalmente cuando charlamos de esto, se aborda esto, que antes era como que caminábamos, Sí, ¿no? Ahora sí. corremos. Sí, sí. Y uno termina entrando en esa vorágine. En ese la vorágine, es cierto. Una locura. ¿Por qué elegiste el derecho? Empezó mi vocación en tercer año del secundario cuando tuve instrucción cívica. Creo que fue gracias. Pasó lo mismo creo que a mí, que lo fue- único que yo no soy abogado, Creo pero que fue gracias a un excelente profesor que tuve, que era un constitucionalista. Yo digo, más que de instrucción cívica, nos dio derecho constitucional, ¿no? Claro. Y lo encaró de una manera tal que me atrapó y me sedujo ya desde ese momento. Después creo que hay condiciones personales también, no sé, características de personalidad y demás que uno lo... Claro, a mí me tocó tiene instrucción más o menos. cívica, año 83, retorno de la democracia. Yo que venía siendo heredero del silencio, porque de alguna manera esta generación, nuestra generación, ¿en qué año? 64. 64. Yo en el Tengo 67, 51 años. somos de alguna manera una generación que somos herederos del silencio, sí. porque no. Hoy siempre digo, los chicos no, son hombres de 30 años, 25 años, que han nacido en esta etapa, tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que es, o sea, nosotros somos herederos del silencio de Sí, alguna sí. manera, ¿no? O sea, venimos, digo, y recuerdo que fue para mí todo un descubrimiento, instrucción cívica en tercer año, en secundario. ¿Secundario bachiller o algo? Bachiller, sí. De perito mercantil. Bachiller. Pero en tercer año tenemos instrucción cívica. Y me encantó. Sí, o sí, a sea, mí me encantó. Y yo creo que se lo debo al profesor que tuvo. Sí, en mi caso también. Fue un juez acá de Río Tercero, el doctor Borsalino. El doctor Borsalino. Sí. Juan Carlos Borsalino fue el Alcanzamos profesor. a conocernos porque cuando yo ingresé en la Fiscalía en el año 2004, en octubre del 2004, él se jubila en diciembre de ese Claro. año. Así que alcanzamos a Bueno. conocernos y a compartir algo juntos. El doctor Juan Carlos Borsalino es quien nos daba, en aquel momento no era juez, obviamente, era abogado, pero nos daba instrucción cívica y nos hacía entender y nos decía, ustedes saben de la importancia de las instituciones republicanas, de la justicia. Sí, razonarlo el derecho además, ¿no? Claro, que no razonarlo. es solamente una compilación de normas, razonarlo. Y me parece que esa es la clave. Hoy más que nunca, ¿no? Que la informática nos permite acceder a toda la información fácilmente, y la clave y la diferencia entre un buen abogado, un buen profesional, un buen funcionario, un buen magistrado, pasa por el razonamiento que se hace al momento de tener que aplicar la ley. Yo por ahí le digo Marcelo, por ahí le digo doctor, estamos en una charla. Además nos conocemos hace algunos años. Exactamente. Digo, ¿qué te genera cuando escuchas que hay cuestionamientos a la justicia? Porque la gente tiende a generalizar siempre. Sí. Yo creo que Córdoba... Debe haber jueces buenos y jueces malos, sin ningún lugar a fiscales dudas, buenos y fiscales malos. Sin ningún lugar a dudas, como en todos los ámbitos. Como hay periodistas buenos y periodistas malos. Del quehacer humano. Yo quiero marcar, y esto lo puedo decir porque además tengo conocimiento de causa, un salto cualitativo en lo que respecta a la justicia de la provincia de Córdoba. Y parte esencialmente de un procedimiento de selección de jueces que será perfectible seguramente como cualquier institución, pero el Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba tiene un salto cualitativo muy, muy importante con el resto de las jurisdicciones del país. Para comenzar, tiene una integración muy plural, muy diversificada, que permite escuchar distintas voces y necesariamente consensuar. Tiene un representante del Tribunal Superior de Justicia, un representante de la Fiscalía General, tiene un representante de la legislatura, de la legislatura, y después tiene representantes de los jueces de capital, representantes de los jueces del interior, representantes de los abogados de capital, representantes de los abogados del interior, representante de la Academia Nacional de Derecho. Entonces es una integración plural y además Muy la posibilidad, heterogénea, digamos. Claro, y además la posibilidad
que de hecho sucede en todos los casos, que haya veedores de los colegios de abogados o de la asociación de magistrados de aquellas circunscripciones judiciales donde se van a cubrir cargos. Esto le da una transparencia a ese procedimiento porque es un procedimiento oral. Previo hay que rendir un examen escrito, que es con un código de barras, absolutamente innominado, se decodifica sin saber a quién corresponde ese examen y se va al Consejo de la Magistratura sin saber cuál ha sido la nota del examen escrito. Y estas dos variables a su vez se conjugan con los antecedentes personales. Y yo lo destacco esto porque si no, no hubiera habido ninguna posibilidad de que yo fuera funcionario y magistrado en la provincia de Córdoba. Por eso me citaba. Yo nunca tuve, insisto, nunca tuve afiliación partidaria, nunca tuve vinculado, no estaba vinculado a la provincia, era un visitante. Digamos. Absolutamente. Me parece que desde este punto de vista la provincia de Córdoba tiene un salto cualitativo, ¿no? Además, el gobernador de la provincia ha resignado su facultad de seleccionar a aquellos que salen del orden de mérito del Consejo de la Magistratura, de manera tal que de la misma forma que sale el orden de mérito del Consejo de la Magistratura, pasa por el Poder Ejecutivo y en ese mismo orden se van cubriendo las vacantes a medida que se van generando, remitiendo los pliegos a la legislatura, a la unicameral. ¿Leíste el Martín Fierro? Me imagino que sí. ¿Qué opina el viejo Vizcacha cuando dice hacete amigo del juez? Porque hay una parte de la idiosincrasia argentina que cree. Lo que pasa es que nosotros tenemos una vidriera que es la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el televisor y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Y no es así toda la justicia. Y hablo al menos por la justicia. Está bueno esto para aclarar un poco cómo es. Es que es así. Es la vidriera que tiene el país, ¿no es cierto? Pero no representa la justicia argentina. Lo está diciendo un porteño. No, lo estoy diciendo porque yo he litigado en la provincia de Buenos Aires y he estado matriculado en la provincia de Buenos Aires, he litigado el Departamento Judicial La Plata, Quilmes, Morón, he conocido distintos departamentos judiciales. He estado matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, o sea que he litigado también en Capital Federal, y he estado matriculado en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, o sea que también he litigado en la Justicia Federal. O sea que tengo un conocimiento de haber ejercido la profesión, de haber ejercido como representante del Ministerio Público y hace 3 años de ejercer como magistrado judicial en la Cámara del Crimen. A uno le queda la sensación de que la justicia está centralizada en este país. O mediatizada en todo caso. Puede ser, sí, puede ser. Sí. Bueno, es un tema ese también, ¿no? Se lo estoy diciendo a alguien que nació en Buenos Aires, pero que debe disfrutar de todas maneras es la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien. No de la provincia de Buenos Aires. Es la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La que tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la Justicia Federal que cada vez que prendemos un noticiero o que algo es noticia, terminan sonando ciertos nombres. Sí. Obvio, dice uno, y siempre los mismos nombres, ¿no? Y siempre los mismos nombres. Bueno, después Marcelo Ramognino pasa a ser juez. Sí, de la misma manera que concursé para ser fiscal de instrucción, concursé cuando se generó la vocalía de Cámara, primero por la partida del doctor Villada. La vocalía que yo ocupo es la vocalía del doctor Villada, cuando él se va a la Justicia Federal de Salta. Hicimos una nota hace poco por el tema del narcotráfico y todo. Está en la Justicia de Salta, un hombre muy reconocido a nivel. Excelente persona. Que nos decían, me faltan recursos acá. Excelente magistrado y excelente persona. Para mí fue un honor ocupar su vocalía. Además yo tengo contacto con él, así que nos hablamos y mantenemos el contacto aún con los años. Así que de la misma manera que concursé para el cargo de la Fiscalía de Instrucción, cuando se reunieron los requisitos para poder hacerlo, concursé por la vocalía de Cámara. ¿Y hay que condenar? Cuando corresponde. O absolver. Sí. El rol es completamente distinto. Yo hoy que tengo que juzgar, me parece que el hecho de haber ocupado distintos roles
me parece que es saludable, o sea, el hecho de haber ejercido la profesión desde el rol de la defensa, haber ejercido la función desde el rol del acusador público, y hoy posicionarme dentro del proceso en un punto equidistante, de equilibrio, objetivo e imparcial, para poder resolver, ¿no?, en ese conflicto entre defensor y fiscal, cuál es la resolución ajustada a derecho. Nos quedan 5 minutos, tenemos tiempo todavía, un ratito de tiempo. Digo, cuando eras chico, una de las series preferidas tuya era Petrocelli. Era Petrocelli. Petrocelli. Definitivamente. Ni le había preguntado. Seguramente que nos están viendo, pocos la recuerden, porque era un abogado brillante. Y vivía, además, todos sus clientes eran inocentes, que era claro, tenía la suerte que todos... Era su particularidad. Y vivía en una casa rodante y nunca terminaba su casa. Porque vivía en una casa rodante. Vivía en una casa rodante muy particular. Claro. Un abogado muy particular. Sí. Petrocelli. Se mezclaba algo de ejercicio de profesión con algo de investigación también. Mira, yo no lo habíamos... Le voy a preguntar porque seguro... Sí, definitivamente. Y ahora de ser la ley del orden y alguna de las... Sí, bueno, ahora Claro, lo que pasa es que estamos muy invadidos por el tema de las series de la justicia estadounidense, ¿no? Lo que hay que rescatar, y creo que en el caso de la provincia de Córdoba, hablo de lo que conozco, la Jurado policía... popular. No, me refería al tema de la investigación, al tema de los recursos para poder investigar, la técnica para poder investigar. Creo que en Córdoba también tenemos una policía judicial muy capacitada, con mucha tecnología, con mucha aparatología. Tenemos elementos de punta para poder investigar delitos. Argentina debería ser un modelo en ese aspecto. Lamentablemente no lo es, pero debería serlo el país en su conjunto. Considerando que hoy, cuando vemos series estadounidenses, inclusive hasta Petrocelli, la detección de las huellas dactiloscópicas la inventó un argentino, Juan Bucetich, comisario argentino. La escuela de policía de la provincia de Buenos Aires lleva su nombre. Lleva su nombre, y Juan Bucetich fue el que descubrió o implementó, fue el que... Sí, advirtió que no había, que no todas las huellas eran iguales, y ahora... Vemos la serie y decimos qué bárbaro, cómo la descubren, y la policía científica. Sí, el avance de los estudios genéticos ha aportado muchísimo. Sobre todo en el tema de delitos sexuales, ¿no? Exactamente. Sobre todo en el tema de delitos sexuales. Bueno, a ver, Marcelo, familia, ¿cómo está constituida? Pues tengo dos hermanas menores. Como odontóloga acá en Río Tercero. Sí, somos mi mujer y yo, nosotros no tenemos hijos. Tengo dos hermanas que viven en Australia. Ajá. ¿En qué parte de Australia viven? Una vive en Melbourne y la otra vive en Newcastle. Ajá. Casadas. Sí, ciudades grandes. Sí. Para ellos son ciudades chicas, pero son ciudades de 500.000 habitantes. Sí. Son ciudades para nosotros son ciudades grandes. Claro. Mi hermana me dice, yo vivo en un pueblo. ¿El pueblo cuántos habitantes? 500.000. Claro. Yo vivo en un pueblo de 60.000. Claro. No llegamos, parece. No, estamos en 60.000, sí. Así que tengo mis dos hermanas, casadas las dos. Una tiene 2 chicos, la otra tiene 3. Y bueno, hace poco, el año pasado, fines del año pasado, vino mi mamá, así que la tengo viviendo también en Río Tercero. Eso es importante. Sí, es importante para mí, importante para ella también. ¿Qué dice ella de estar acá No, ella está contenta porque, a ver, el hecho de haber transitado en la zona, un poco era de familia. Claro, ella lo ya conocía. Ella conocía y de hecho tiene amigas con las que se ha reencontrado y ha restablecido el vínculo. ¿Qué es lo que más te gusta de Córdoba? El paisaje, la gente, el clima, la tranquilidad. Todo. Yo disfruto. De hecho, vinieron por la tranquilidad. Sí, disfruto mucho y el tiempo libre lo dedico mucho a cuestiones vinculadas al medio ambiente. Me gusta mucho ir a la sierra, disfruto mucho. ¿Tus hermanas a qué se dedican en Australia? No, una de ellas es asistente social. Ajá. Y la otra es profesora de inglés. Ajá. O sea, hace traductorado. Claro. Y después, ¿tus hijos? No tengo hijos. No tenés hijos. ¿Y tu mamá se llama? Angélica. ¿Y tu esposa? Carola. Bueno, obviamente. ¿Ella sigue? Sí, ejerce la profesión acá. Ella vino con una especialidad en odontopediatría. Uh-huh. Y en la Universidad Nacional de Córdoba se especializó, hizo la especialidad en endodoncia y está en la cátedra de endodoncia, da clases en Córdoba, da clases de grado en la facultad, y en el Círculo Odontológico de Córdoba da posgrado. Uh-huh. Así que se ha vinculado académicamente con la Universidad Nacional de Córdoba.
Bueno, viene la pregunta final, que por allí es la pregunta que le hacemos ¿No me la a todos. anticipaste? No. Es la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, pero es sencilla. No sé si sencilla o complicada, pero es la pregunta. Cuando te levantas a la mañana y te miras en el espejo, ¿qué ves? Ajá. Está vinculado con el programa, está interesante. No, yo básicamente soy una persona apasionada por todo lo que hago, lo hago con vocación, lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, soy feliz con lo que hago, tengo un excelente matrimonio, me llevo muy bien con mi mujer. Yo realmente soy feliz. Soy feliz, y estoy contento con lo que hago. Yo me siento bien conmigo. Que has logrado alcanzar dos objetivos en tu vida. Me siento bien. Estuviste buscando la felicidad y la encontraste de alguna manera. Sí, definitivamente. De eso se trata. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Marcelo Ramogni nos tuvo en nuestro programa, el actual juez, en su momento fiscal, abogado, uno de los riotercerenses por adopción, cordobeses por adopción. En la próxima semana nos encontramos con otro espejo. Muchas gracias.